Cansada de esa situación, decidió buscar ayuda, por lo que le aconsejaron que prendiera velas blancas durante la noche, pues podría ser el alma de aquel joven la que le buscara para dejarle algún mensaje o para que le ayudara a encontrar el camino al descanso eterno. Inicia el camino hacia lo desconocido, hacia el misterio, hacia lo incomprensible. Prepara tu café y empieza a caminar conmigo por el callejón de los mitos, historias y leyendas. La tarde agonizaba, viendo el sol esconderse tras las montañas. La oscuridad amenazaba con cubrir la ciudad. El calor del día había sido intenso como todos los días de final de primavera en Culiacán. Sara, agotada después de una larga jornada de trabajo, esperaba un servicio de taxi que la llevara a su casa. Aunque no estaba muy lejos, el ambiente caluroso del día hacía imposible realizar este breve recorrido a pie. Minutos más tarde, llegaba a su casa frente al Panteón 21 de marzo. La noche ya cubría con su manto de penumbra la ciudad. Sara abría con algo de temor la puerta de su casa, ya que desde hacía varios días venían sucediendo cosas que le llenaban de inquietud y en las madrugadas le cortaban el sueño. Hacía apenas 3 semanas que su vecino, un joven que recién salía de la adolescencia y frustrado por las condiciones de pobreza y soledad en las que habitaba, había decidido quitarse la vida. Ese día ella había sido testigo de las maniobras que los forenses habían realizado para sacar el cuerpo e ingresarlo al carro que lo llevaría a la morgue. Aunque no había una amistad entre ellos, solo una simple relación de vecindad que se limitaba a los saludos, Sara sintió mucha pena y desconsuelo por la decisión tomada por aquel joven. En el fondo, se preguntaba si el haberse preocupado un poco más por conocerlo habría sido un apoyo para evitar tan lamentable final. Ella sabía que el vivir frente a un panteón conlleva a ser testigo de sucesos extraños. Era común para ella ver situaciones raras a cualquier hora entre las tumbas y mausoleos. Sin embargo, dentro de su casa el ambiente había sido muy tranquilo hasta aquel día. Después de que las autoridades se llevaran el cuerpo del infortunado joven, el ambiente empezó a tornarse extraño. Esa misma noche Sara vio sombras que caminaban por el patio de su casa, hecho que se repetía todos los días y era lo que no le permitía dormir. Al principio eran sombras negras las que se paseaban por el patio. Luego estas atravesaban las paredes de la casa hasta llegar a la orilla de la cama y moverla. Días después también empezó a ver sombras blancas que se escondían en la esquina de la recámara y no permitían que las negras se acercaran a molestarla. Cansada de esta situación, decidió buscar ayuda, por lo que le aconsejaron que prendiera velas blancas durante la noche, pues podría ser el alma de aquel joven la que la buscara para dejarle algún mensaje o para que le ayudara a encontrar el camino al descanso eterno. Por esa razón, ese día había comprado lo necesario para hacerlo. Al abrir esa noche la puerta, percibió un frío pesado dentro, que no coincidía con el calor sofocante de aquel día. Encendió las luces y con temor se apresuró a levantar un pequeño altar para rezar por el alma de aquel joven. Colocó una mesita, algunas flores, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, un vaso con agua y procedió a encender la veladora. Pero cada vez que encendía un cerillo,
este se apagaba. Un pequeño viento corría dentro de la casa que no permitía que el fuego surgiera. Cansada de intentar, fue a la cocina por un encendedor, pero era lo mismo. Al acercar la llama a la mecha de la vela, ésta se apagaba. Siguió intentando hasta que un fuerte viento se arremolinó dentro de la casa y a su espalda escuchó una voz ronca que le dijo: No me quiero ir. Las semanas pasaban y los continuos desvelos estaban afectando la salud de Sara. El espíritu de aquel joven le atormentaba cada noche y ella seguía sin entender por qué. Desde niña, Sara había sido muy apegada a su tío Alfredo. Él, un obrero de la construcción, le brindó esa protección paternal que le ayudó mucho a forjar ese carácter fuerte que poseía. A su padre lo veía muy ocasionalmente, pues su hábito de mujeriego hacía que se ausentara por meses y fuera un completo desobligado en sus responsabilidades. Fue así como Alfredo, hermano de su madre, llegó a suplir las carencias de aquel hogar, siendo esa figura paterna que tanto necesitaba. Alfredo, un hombre de mediana edad, que luego de sentirse fracasado en el amor, se refugió en la familia de su hermana, encontrando ahí esa compañía hogareña que le hacía más fáciles sus días. La pequeña Sara encontró en él esa atención paternal de la que carecía, siendo así que en la escuela ella presumía a Alfredo como su padre. Con el paso de los años y ella convertida en toda una mujer, decidió llevar una vida independiente. Fue así como logró hacerse de un pequeño terreno frente al panteón de la colonia 21 de marzo en Culiacán. Con la ayuda de Alfredo logró levantar una pequeña construcción donde inició su nueva etapa de vida. Una mañana, antes de salir a trabajar, encontró a su tío en el patio de su pequeña casa, quien con mucha alegría le dijo que había conseguido un trato para levantar una pequeña construcción ahí cerca y quería que Sara le diera lugar para guardar sus herramientas y descansar en su casa durante las altas horas del calor del día. Pasaron las semanas de completa felicidad. Sara volvía temprano a preparar la cena y disfrutar las tardes junto a su tío, quien construía un mausoleo dentro del panteón de enfrente. Eran tardes de recuerdos, anécdotas y consejos de su tío, quien siempre deseaba lo mejor para ella y le esperaba con pan de mujer relleno de piloncillo, y ella sabía que eso era la solicitud para que le preparara un buen café. Una tarde, al volver, vio con angustia que la calle de enfrente estaba llena de policía y una ambulancia. Corrió presintiendo que algo malo estaba sucediendo. Vio que dentro del panteón la policía tenía acorronado el mausoleo que su tío construía. Y con horror vio cómo el cuerpo de aquel noble hombre yacía sobre la tierra cubierto con una manta. El mundo se le vino encima. Según el parte policial, unos viciosos quisieron robar la herramienta de Alfredo y este, al resistirse, fue golpeado hasta perder la vida. A partir de ese suceso, la vida de Sara se volvió gris y llena de desesperanza. Esa tristeza y nostalgia que acompañaba a Sara se vio agravada con las noches sin dormir que le provocaba la presencia de aquel espíritu que cada noche llegaba a molestarla. Durante algunos días se refugió en casa de su madre, pero el ente le seguía y su salud estaba seriamente afectada. Visitó a cuantos sacerdotes y santeros le recomendaron en Culiacán, pero nada le alejaba aquel espíritu. A los días volvió a su casa resignada y durante un tiempo las cosas se calmaron. Sin embargo, días después volvieron de nuevo aquellas extrañas visitas. Ahora no solo era esa sombra, sino que también una sombra blanca inició a aparecerse también en su casa. Una noche, ya muy debilitada por tantos días sin dormir, cayó rendida. Entre recuerdos y sueños, ella dice que vio cómo esas sombras se enfrentaban entre sí.
hasta que la blanca pudo imponerse sobre la negra, obligándole a abandonar su pequeña casa. Entre lágrimas de alegría y nostalgia, recuerda bien ese encuentro y cómo la sombra blanca le dijo en sus sueños: Hija, ya puedes estar tranquila. Tu tío siempre cuidará de ti. Ella de un sobresalto se sentó en la cama. Lloró por horas hasta que amaneció. Desde ese día, nos cuenta Sara, un ambiente de paz reina en su casa. Muchas veces se percibe un aroma a flores cuando llega por las tardes. Ya no sufre por la ausencia de su tío. Sabe que él está bien y que desde algún lugar le sigue cuidando. Ahora sabe que el no soltar y dejar descansar el alma de su tío también retenía el alma del vecino. Entendió que si lloramos y sufrimos por alguien que se nos ha adelantado en el camino, solo lo retenemos y no lo dejamos buscar esa luz del descanso eterno. Y que al querer retener el recuerdo de un ser querido, también retenemos las almas errantes que han partido sin un consuelo de familia o amigos y de quienes murieron solos o en total abandono. La luz llegó a la vida de Sara. Esa misma luz que marcó el camino para que las almas de su tío y su vecino finalmente volaran en busca de la paz eterna.